Puntos cardinales. GPS Global. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Nacida en el estado Carabobo en la década de 1920, Ana Luisa Branger fue una de las pioneras de la aviación civil femenina venezolana. Rompió 2 récords aeronáuticos de altura, en 1950 y en 1951 respectivamente. Bueno, y el récord de 1950 fue llegar a una altura de 24.504 pies. Este récord fue muy bien recibido en el país, fue reseñado en la prensa internacional. Y en su momento, Branger era coleccionista de hitos y de una amplia fanaticada. Bueno, pues de esta venezolana y sus méritos en la aviación vamos a estar conversando con el doctor Carlos Cruz Hernández, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia e individuo de número de la Academia de Historia del Estado Carabobo. Bienvenido, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes, Lila, y muy buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por atender nuestra invitación. Bueno, nos enteramos de la existencia de Ana Luisa Branger, un tanto olvidada, porque sí había referencias de María Calcaño, por ejemplo, que fue la primera mujer que se graduó de piloto en los Estados Unidos, la primera venezolana, quiero decir, en el año 1939. Y por cierto, la segunda fue Carolina Herrera de Molinari, la madre de un artista plástico muy conocido, Oscar Molinari, pero esto lo hace en 1941. Pero desconocíamos esta aventura valenciana de Ana Luisa Branger, ¿no? Así es, fíjate que tanto María Asunción Calcaño como Carolina Herrera de Molinari, ellas obtuvieron su licencia primero que Ana Luisa, pero en Estados Unidos, pero la primera que la tiene en Venezuela es Ana Luisa Branger. O sea que estaríamos hablando de nuestra Amelia Earhart. Más o menos, sí señor, así es. Y ella volaba en Valencia, tenía un avión de lona. ¿Cómo fueron sus principios allá? Bueno, mira, el tema ella recibió clases de aviación fue en la Escuela de Aviación en Maracay. Ella obtuvo la licencia en la Escuela de Aviación de Maracay. No hay una referencia, o por lo menos hasta el momento que se haya buscado, que se hayan encontrado, perdón, que haya hecho vuelos aquí en Valencia, ¿no? Y posteriormente ella estuvo en el servicio diplomático porque estaba en la agregaduría cultural de la Embajada de Venezuela en Washington para 1950, cuando es el año que ella bate el récord. Y además, casualmente, en ese año era embajador de Venezuela en los Estados Unidos el doctor José Rafael Pocaterra, conocido escritor venezolano. Ahora, ella rompe ese récord en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Ok. Sí. Precisamente entre los reportes, porque la mayoría, fíjate que una curiosidad, como dicen que uno no es profeta en su tierra, que la mayoría de los reportes son de Estados Unidos y del Departamento de Estado de Estados Unidos, o sea, de todos los organismos oficiales de Estados Unidos son los que dan la noticia al mundo sobre este récord. Inclusive, antes de que ella despegara, hay una descripción en una de las revistas donde dice que el organismo oficial de la asociación, como digamos, de aviación de los Estados Unidos hizo una revisión del avión y el organismo oficial de la calibración de los equipos de medición de altura de aviones en esa época también hizo una certificación primero antes de que ella partiera en el vuelo, que según el reporte dice que duró 2 horas y media hasta alcanzar la altura de 24,000 y tantos pies. Claro, y además, Carlos, entiendo que en esa época no habían cabinas presurizadas. O sea, no. Exacto, No, son 24,000 pies de verdad. De verdad, y además que es increíble, porque si uno se pone así de curioso a buscar en internet y revisar los aviones comerciales hoy en día, por ejemplo el Boeing 737, y dice que la altura máxima es hasta 27,000 pies. O sea, que es una cosa increíble para aquella época, ¿no? Y él era un avión de su propiedad, pues. Inclusive ella también después sacó la licencia de piloto en los Estados Unidos.
Ahora, pues, estamos hablando, como usted decía, que nadie es profeta en su tierra y estos hitos y todo el reconocimiento ocurre en los Estados Unidos, no así en Venezuela, en donde no hay registro siquiera de que haya volado en Valencia. Pero, ¿cómo era la aviación en el tema de las mujeres en la década de los 50? ¿Era común mujeres pilotos? No era común, muy poco común. Inclusive hay otras aviadoras famosas que hicieron, que fueron anteriores, antes que ella, que hicieron carrera en la aviación, como por ejemplo fue una mujer de origen francés que se llamaba Raymonde de la Roche, que fue la primera mujer en el mundo que tuvo una licencia de aviación. Estuvo también, por ejemplo, Bessie Coleman, que fue la primera afroamericana que tuvo una licencia, que manejó un avión. Y por supuesto está la famosísima Amelia Earhart, que fue la primera mujer que atravesó el Atlántico. Ahora, y se reporta también un accidente que ella tuvo volando sobre Perú, sobre la cordillera de los Andes, ¿no? Que se le fue la hélice en pleno vuelo, ¿no? Es así, y fíjate que en ese reporte precisamente hablan de que salió ilesa gracias a la destreza de ella como aviadora. Pudo planear con el avión y aterrizar, probablemente en Lima, ¿no? Hay un cuento que en estos días que tuve un conversatorio sobre ella, que lo mencionó un amigo que se llama Igor Segarra, de Chocolates Guayamurí, que resulta que cuando ella estaba chiquita, llegó el tío, como ella había nacido morocha, con un hermano varón, entonces llegó un tío, uno de los Brayé, y les trajo regalo a ellos, y a él le llevó una espada, y a ella le regaló pues una muñeca y tal. Entonces después ella se le acercó y le dijo al tío, la próxima vez que me regales algo, me regalas una espada. O sea que se ve que ella de chiquita era una pionera, Sí, señor. Ahora, ¿cómo llega a investigar sobre esta figura, sobre esta personaje, Ana Luisa Branger? Bueno, como muchas cosas que a veces uno se encuentra buscando algo de historia, que está revisando algo de historia y uno se topa con algún dato interesante. Yo en ese momento estaba revisando algo de la familia Branger precisamente, pero desde el punto de vista de que ellos fueron pioneros en el área industrial, sobre todo en la industria textil en Venezuela, pero estoy hablando de del año 1919, 1920. No, y en la industria aceitera, aceite blanca. Sí, exactamente, en la industria aceitera. Y entonces había un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, donde que yo me quedé maravillado porque había una descripción del país desde todos los puntos de vista, cultural, comercial, industrial, como una especie de diario donde registraban todo lo que había, y en la parte industrial hablaban de la familia Branger. Y más adelante, por casualidad, aparece una foto de ella y Ana Luisa Branger, y yo digo, ¿quién será esta Ana Luisa Branger? Que no la conocía, ¿no? Porque en Valencia mucho se conoce, pues, las familias viejas de Valencia, y entonces cuando empiezo a atar cabos, a leer y a buscar, a conseguir una referencia, otra referencia de revistas de aviación de los Estados Unidos y de revistas del Departamento de Estado y de los organismos de la aviación de los Estados Unidos, me quedé maravillado porque, aunque como dice el doctor Array Luca, eso se sabía, pero se había mantenido en el congelador por muchos años. Y una mujer valenciana que yo, por cierto, hice una propuesta al Aeroclub de Valencia para que le coloquen una placa con la foto de ella y una leyenda de la hazaña, porque eso es una mujer que ese ejemplo tenemos que tenerlo presente. Bueno, y que además sirva esta conversación para que más personas se enteren de Ana Luisa Branger, nuestra propia Amelia Earhart. Así es. Así es. Bueno, y también hay una anécdota muy interesante de los Branger. Esos son los primeros que llegan a Venezuela, es por un accidente, Carlos. A ellos son 3 muchachos de 15, 17 y 18 años que los contrata Fernández Lesseps para construir el canal de Panamá. Y cuando llegan a Panamá, de Lesseps pierde el contrato. Y ellos se quedan aquí, eran unos corsos, y se van a Cúcuta. Y en Cúcuta los toma el terremoto de Cúcuta. O sea, que los perseguían las tragedias. O sea, que en ningún momento tenían Venezuela como destino fijado en su panorama. Para nada. Uno se queda en el Táchira,
que son todos estos Brangé que han desarrollado una industria láctea que es una maravilla. No voy a nombrar la marca, pero todos la conocemos. Y los otros se van para Valencia, que son estos que tú estás diciendo. Es correcto. Los que están en los que se quedaron en los Andes, de ahí proviene, por ejemplo, Carolina Jaime Brangé. Por ejemplo. La columnista muy conocida pues, por todos. Y los de acá, los que vinieron a Valencia y otros fueron a Caracas, fue la parte industrial, lo del aceite, que es el aceite branca, como usted dijo. Y aquí estaban cuando hicieron los telares de Valencia y que fue una de las familias que para su momento eran los empresarios que tenían mayor número de trabajadores empleados en Venezuela. Es una cosa bien importante, el impulso que ellos le dieron a la industria en Venezuela. Y además uno de ellos fue el constructor del acueducto de Valencia. Hizo el plano de la ciudad a finales del siglo XIX. Sí. Personajes extraordinarios, de verdad. Extraordinario. Además, hay un folleto que yo le perdí la vista porque era de un amigo, cuando se muere el señor Luis Ernesto Brangé aquí en Valencia por los años 30. El entierro fue una cosa que fue impresionante, al punto de que había una fotografía donde sale la Catedral de Valencia y pusieron unos pendones grandísimos del largo de las columnas de afuera y en el pasillo central. Eran unos pendones negros con una letra B gigante bordada que no sé, como era en blanco y negro, probablemente eran en dorado y negro, pero a lo mejor eran en blanco y negro, pero fue un entierro impresionante porque era un personaje muy importante en la ciudad. Bueno. Muy bien, el doctor Carlos Cruz Hernández, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia e individuo de número de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Muchas gracias, doctor Cruz. Gracias a ustedes y un saludo. Bueno, tendremos luego que hablar con nuestra compañera Carolina Jaime Brangé sobre su pariente aviadora, Ana Luisa Brangé. Así es. 3:59 minutos, hacemos una pausa y ya venimos con más de Puntos Cardinales. Comienza un nuevo año.